Habitar el cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Habitar el Cargo, programa que hacemos justamente entrevistando, conversando con candidatos y candidatas al Parlamento de nuestra República sobre su propia historia de vivienda, barrio y ciudad. Soy Sebastián Bowen y en esta ocasión tenemos el agrado de poder conversar con, nada menos y nada más que con Erika Olivera, hoy diputada por el Distrito 9 y también candidata al Distrito 9, pero también muy conocida, como atleta, maratonista, representante justamente de Chile en tantos Juegos Olímpicos. Así que nada, muchas gracias por estar acá en Habitar el Cargo, Erika. Gracias, Sebastián, a ustedes por la invitación y agradecida y espero que sea una conversación muy entretenida. Estoy segura que así será. Así va a ser, exactamente. Y para poder comenzar esa conversación, Erika, una pregunta que tal vez no todos conocen, yo por lo menos tampoco, que es tu historia más en el fondo desde la infancia incluso. Cuando hablamos de vivienda, una forma de hablarlo es como desde lo técnico, ¿cierto? Las políticas públicas de vivienda, el plan de emergencia habitacional, tantas cosas. Pero a veces se nos olvida que todos y todas han vivido en algún lugar. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia de vivienda, de barrio, de ciudad? Por ejemplo, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue eso? Yo nací en Quinta Normal, en el Hospital San Juan de Dios de Quinta Normal. Mis primeros años los viví en la casa de mi abuela materna, con mi tata, que era como mi abuelo materno del lado de mi mamá, pero era mi tata, porque no era biológicamente el padre de mi mamá. Y viví ahí con ellos en una casa muy grande hasta los 3, 4 años aproximadamente. Y luego de eso nos fuimos a vivir a un campamento. O sea, pasé de vivir en una casa grande con un gran terreno a vivir a un campamento. ¿Dónde el campamento? Campamento El Porvenir, que no tengo claridad de qué comuna, si era Pudahuel, si era Quinta Normal, porque antiguamente las comunas no estaban divididas como ahora, por lo tanto, pero me acuerdo del campamento El Porvenir. Mira. Me acuerdo de la calle José Joaquín Pérez, o sea, hay recuerdos de mi infancia, y recuerdo la calle La Estrella, porque es ahí, por ese lugar en donde vivía mi abuela con mi tata. Pero viví en el campamento El Porvenir hasta los 8 años, y de ahí nos trasladamos a vivir a la población Carol Ursúa de Puente Alto, lugar en donde a mi madre le sale su casa que postuló. Con subsidio. Exacto. Y ella recibe su casa, que de un campamento a una casa sólida había mucha diferencia. El campamento, casa de madera, una mediagua, con suelo de tierra, fonola, mucho frío, muy húmedo, sin baño, o sea, el baño, letrina, Claro, baño, tenía que salir afuera. Exacto, baño común que se compartía con todas las personas que vivíamos ahí en el lugar del campamento donde estábamos nosotros, porque el campamento igual, yo recuerdo que nosotros éramos vecinos de tíos, era como algo familiar, de parte de mamá. Y luego de eso nos trasladamos a la población Carol Ursúa, en donde cambian las condiciones de cierta forma a una casa sólida, en donde muchas familias llegaron a hacer vida ahí, en la población. Por lo tanto, conocí o recuerdo todo el proceso de cuando se pavimentaron las calles, porque las casas se entregaban, pero las calles no eran pavimentadas, entonces hubo todo un proceso ahí. Y ahí viví hasta los 18 años. A los 18 años di votos por muchos lugares, pero finalmente a los 19 me establecí en la comuna de Recoleta y desde esa edad entonces, o sea, 30 años atrás, vivo en la comuna de Recoleta. Y en la comuna de Recoleta llegué a arrendar, y la propiedad en donde vivo hoy día me la compré después de un par de años, gracias a medallas que gané en eventos internacionales. Eso me abrió la posibilidad
para invertir en una casa y poder vivir hoy día en la propiedad en la que habito junto a mi familia. El barrio de Recoleta, bueno, es un barrio muy antiguo, en donde vive mucha población de adulto mayor, pero que con los años también ha ido cambiando. He sido siempre un poco crítica o bastante crítica respecto de los entornos en los que uno lo que les toca vivir a las personas muchas veces, porque muchas veces el que te toque vivir en entornos que son complejos en cuanto a la población, a las personas con las que tú te tienes que todos los días sociabilizar, a eso súmale el entorno del barrio, Que puede estar de los deteriorado, espacios, claro. que finalmente muchas veces es lo más pobre que tiene una persona dentro del barrio donde habita. O sea, yo siempre decía, no por ser pobre tú tienes que vivir en un espacio que además sea feo, lleno de basura, en donde el entorno ya es pobre además. Y creo que en ese sentido hoy día todavía seguimos teniendo en algunos lugares no solo la pobreza económica de las personas, sino que la pobreza del entorno. Claro. Y que yo creo que ahí las políticas y los políticos tienen mucha responsabilidad también, tenemos mucha responsabilidad. Pero así crecí, así viví, en distintas condiciones, desde las más precarias hasta la más cómoda para mí, que es hoy día tener mi casa, que me la compré con mi esfuerzo, porque mi trabajo era el deporte, era correr maratones, y con eso pude comprar mi vivienda, cuestión que no le ocurre a la mayoría de los deportistas, por lo menos de los deportistas que venimos de lugares mucho más complejos, hablando socialmente. Y ahí han crecido mis hijos también hoy día. Vivo en un barrio en donde, como te decía, mucha población de adulto mayor, sitios grandes, pero que estamos también rodeados de mucha población, que finalmente también hay hacinamiento, en muchos lugares no están las condiciones adecuadas. Por lo tanto, en ese sentido todavía queda mucho camino por recorrer. Claro. Creo yo que hay grandes desafíos. Se me vienen tantas preguntas a la cabeza, Erika, respecto de tu historia y que te fue forjando, ¿cierto? En toda esa ética finalmente que tiene el atleta de alto nivel como tú. Una primera pregunta que se me viene a la mente es que suele suceder que, y sobre todo probablemente hace décadas atrás, que justamente los campamentos eran lugares, por decirlo así, más comunitarios. Habían más vínculos familiares, Así ¿verdad? es. O personas que ya se conocían de antes, que se iban pasando a veces el dato y que se formaba el campamento, lo cual muchas veces lo podía hacer un espacio incluso más seguro que villas, ¿ya? Donde tú recuerdas ese traslado en el fondo del campamento, por decirlo así, al barrio, que haya habido un cambio en eso, en el barrio, en la comunidad que te rodeaba, o el barrio al que te fuiste a vivir después era un barrio que recuerdas que de todas maneras había un vínculo comunitario. En el campamento, como te digo, nosotros, no solo nosotros nos trasladamos ahí, sino que familia por parte de mi mamá. Entonces teníamos un contacto muy directo Claro. con los tíos. Y la gente que vivía ahí, que finalmente los niños nos transformábamos en los compañeros de escuela. Entonces, muchas más cosas más allá no recuerdo porque igual era chica, o sea, Sí. llegué ahí a los 4 hasta los 8 años. Claro. Recuerdo que me iba caminando al colegio, de la mano con mi hermano mayor, y esos son como los recuerdos que más bonitos tengo del campamento. Pero claro, después trasladarte a la población, yo creo que una de las cuestiones que uno más primero siente de lo lindo de eso es que te trasladas a una casa que es sólida, Hecha y derecha, digamos. Así como- de muros, no de madera, que no te vas a pasar de frío, que no te vas a llover,
que no estás en peligro por los incendios, porque yo recuerdo muchos incendios en los campamentos en donde todo era material ligero. Hoy día se utilizan los pizarreños y quizá otros materiales, pero en el campamento en donde yo crecí o donde yo viví un par de años, el techo eran fonolas. Claro. Entonces, recuerdo mucho los incendios que habían dentro en el mismo campamento. Y obviamente después trasladarte a un lugar donde es una casa, tú tienes un espacio en donde no te vas a mojar, no te vas a llover. Obviamente que el cambio es bonito para un niño sobre todo. Y claro, la población en el fondo, todos los vecinos en un comienzo todo muy bien, perfecto, pero también llegó un momento en donde la población se transformó en un espacio muy poco seguro. Llegó la droga, se comenzaron a armar las bandas las bandas delictivas. Dentro de la población nosotros teníamos de hecho personas que eran conocidos por lanzas internacionales, como lanzas internacionales. Al lado de la población, separado por un muro, está la cárcel de Puente Alto. Entonces, cada vez que había una fuga desde la cárcel, nosotros teníamos que soportar los allanamientos en la población, se cerraba toda la población y desde ahí, bueno, llegaba la policía a buscar, los delincuentes muchas veces se metían en los entretechos de los mismos amigos, de las mismas familias. Por lo tanto, también se volvió un lugar, de cierta manera, en algún momento, no muy seguro para los niños, para los jóvenes y para las propias personas que vivían ahí. Pero también debo decir que si bien se transforma en una especie de inseguridad, también dentro de los propios pobladores hay un cuidado. Hay una... Yo, por ejemplo, hoy día vivo en Recoleta y yo me siento muy segura donde vivo, a pesar de que afuera sabemos que hay delincuencia por todos lados y que en todos los barrios nos podemos encontrar en cualquier momento con un turbazo, con un portonazo, con un intento de robo de vehículo o muchas veces hoy día personas que pierden la vida por ser víctimas del robo de su vehículo. Pero aún así yo llevo 30 años viviendo ahí y el hecho de conocernos entre los propios vecinos o muchas veces ubicarnos, a mí me conocen mucho por el tema deportivo. Claro. Por lo tanto, también siento que ahí, de cierta forma, estoy, o yo me siento un poco mejor que estando quizás en otro lugar. Entonces ahí hay una cuestión como bien contradictoria, porque de cierta forma tú ves que hay un poco de riesgo, hay un poco de peligro, mucho o O al poco, menos no lo sensación, sé. ¿cierto? Mucha sensación. Exacto, pero también de cierta forma el hecho de que tú conozcas a la gente que vive ahí o que ellos te conozcan, también te da ese cierto grado de tranquilidad. Erika, y bueno, tú has tenido logros sumamente importantes que han sido resultado de mucho sacrificio y que probablemente te llenaron de orgullo en el momento en que los lograste en tu historia y de emoción, sin duda. Pero quiero mirarlo desde la perspectiva habitacional que estamos conversando. Tú decías, bueno, finalmente tengo mi casa, que la logré conseguir con el sudor de las medallas, decía, ¿cierto? Y vienes de una historia de campamento, de villa, de distintos lugares, de arriendo. El momento en que lograste eso, en que lograste finalmente comprar una casa, tú decías, lograr mi casa propia, el lugar donde me siento hoy día segura, ¿cierto? A pesar de las cosas que me pasan en el entorno, un lugar que siento propio, un lugar que estoy tranquila, cómoda. ¿Lo sentiste con esa misma como emoción o ese mismo logro de un sacrificio, de toda una historia, en el fondo? Sí, porque mira, yo te voy a contar algo. Yo como a los 16, 17 años me inscribí en un comité de allegados, De un vivienda. comité de vivienda. Antiguamente se llamaban comités de Sí. allegados. Hoy día los conocemos como comités de vivienda. Y yo abrí mi libreta a los 16 años, 16 o 17 años. Porque además desde chiquitita trabajé en lo que pude. Y recuerdo que en un colegio en Puente Alto, un colegio particular, el sostenedor, el dueño del colegio, me invita a hacer un taller de atletismo para los niños. Yo ya a los 16
comencé a representar a Chile, y me invita a compartir con los niños en una especie de taller de atletismo, o sea, traspasar un poco lo que yo también hacía. Y recuerdo que esa persona me empezó a pagar un sueldo, no recuerdo el monto, pero me pagaba un Claro. sueldo. Y una de las cosas que hice fue abrir mi libreta para la vivienda. Y a los 20 años me salió mi casa. Pero yo a los 20 años ya me estaba yendo bien, tenía mis auspiciadores, ganaba premios en competencias. Por lo tanto, lo que hice fue devolver esa vivienda y, bueno, Claro. me devolvieron lo que yo había ahorrado. Pero desde chica siempre tuve como ese instinto de que yo tenía que tener lo propio, lo mío, salir adelante, superarme. El entorno de la población tampoco era bueno, pero más que eso, el entorno dentro de mi propia casa, la casa de mi madre, que no sé si llamarlo hogar, pero la casa de mi madre, que era un entorno muy violento para mí, me hacía pensar que yo tenía que salir de ahí. Y fueron las experiencias y las vivencias que me tocó desde niña las que me empujaron siempre a tener la conciencia en algún momento en que yo tenía que salir de ese espacio. Y por lo tanto, cuando veía oportunidades de ganar un poco de plata o tener acceso a recursos, yo estando en quinto básico, le ayudaba a la tía del colegio, en la escuela Antillanca de Puente Alto, una escuela chiquitita, hasta sexto básico. La tía Rita, que era la tía que hacía el aseo, que cocinaba, que prácticamente hacía todo dentro de la escuela, yo me quedaba en las tardes a ayudarle a hacer el aseo y me pagaba 500 pesos a final de mes. Entonces siempre tuve como ese instinto de salir adelante. A los 11 años yo gané mi primera carrera comunal y en esa carrera me premiaron con un termo. Y siempre cuento esta historia, y ese termo yo lo utilicé para vender café. Entonces siempre tuve como ese instinto de salir adelante, en el fondo de sobrevivir. ¿Ah? Para mí era sobrevivencia. Entonces, claro, a los 16, 17 años, cuando tengo esta posibilidad de abrirme una libreta en el banco para mi vivienda, lo hice. Y a los 20 recibo mi casa, pero hice entrega de ella, porque a los 20 yo ya tenía mi segundo auto. Entonces, también creo que de cierta forma la vida me premió y Dios también lo hizo. ¿Ah? Después de pasar muchas cosas horribles en mi vida, también tuve esta oportunidad. Por lo tanto, para mí, años después, esa casa donde yo arrendaba a los 20 años, tuve la oportunidad a los 23 años, cuando gané los Juegos Panamericanos de Winnipeg, 1999, gracias a esa medalla yo pude comprar esa casa. Entonces, obviamente que para mí fue el logro de mi vida, porque el hecho de tener tu vivienda creo que es el sueño de toda persona, sobre todo de toda mujer, cuando eres jefa de hogar, cuando eres mamá, cuando sabes que tus hijos necesitan un techo. O sea, yo voy a mi niñez, a mi infancia, y supe lo que es vivir en un campamento, sé lo crudo que es vivir en un campamento, y obviamente no quería eso para mis hijos. ¿Ah? Y una de las cosas que yo no me permito en la vida es retroceder. Siempre busco avanzar. Entonces, obviamente, cuando pude comprar la casa en la que hoy día vivo, fue uno de los grandes logros que he podido tener a nivel personal. Una medalla que se transformó en casa. Así es. Y es interesante porque el deporte en el cual tú te has especializado es un deporte, además del estado físico, ¿cierto? Además de la técnica, es un deporte de mucha resistencia. De alguna manera, el deporte fue para ti como un factor protector, un elemento también de salida, de sobrevivencia, como lo mencionas. Sí,
fue mi escape, mi terapia, mi refugio. De hecho, hasta el día de hoy lo sigue siendo. Y hoy día yo soy una mujer que se ha reconstruido con el correr de la vida. Y hoy día lucho por otros, porque sé lo que cuesta, sé lo que es lo difícil. Eh, por eso también dentro de las cosas que hemos intentado hacer desde la política, y ahí me salgo un poquito, es precisamente buscar que los deportistas puedan acceder a subsidios, puedan acceder a un espacio para emprender, para trabajar, para cuestiones que en el año 2023, después de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, logramos, después de años de estar levantando una iniciativa, logramos que se entregara un porcentaje de viviendas para los medallistas chilenos, medallistas de oro, que fueron medallistas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Por lo tanto, yo creo que a medida que uno recorre la vida, pasan los años, uno siempre va a seguir luchando por uno y sí, para mí el deporte fue mi escape, mi terapia, eh, mi, también mi refugio, y fue lo que me ayudó a salir adelante y quizás hoy día estar acá conversando contigo y poder traspasar algo de la vida y de la experiencia que también me ha tocado vivir. ¿Y te acuerdas? Yo sé que era ahí muy chica, decíamos ahora, ¿cierto? Entre los 4 o 8 años, es difícil acordarse, pero ¿te acuerdas de ese momento en que tú dijiste, el deporte parece que acá hay una beta? Así que como que en algún momento se te cruzó tu primera carrera. ¿Cuándo fue que te encontraste con el deporte? Mira, yo partí en el deporte a los 11 años, pero partí en el deporte no pensando ser atleta, no pensando en estar en competencias, porque además en mi casa no había cultura deportiva, se hablaba de fútbol, al igual que en la mayoría de los hogares en este Claro. país. Pero a los 11 años, en la población Carol Ursúa, llegó un momento en que comencé a salir a trotar por alrededor de la población y ahí descubrí que era una cuestión increíble para mí porque mi mente entraba como en otro mundo, en blanco. Me ayudaba mucho a salir un poquitito de los problemas del día a día. Y finalmente empiezo a tomar esta rutina de salir a trotar, de ejercitarme. Lo descubrí muy solitariamente. Y justo en esos años también, en la comuna de Puente Alto, eh, en los colegios siempre en los veranos se abrían las escuelas de verano. Y en estas escuelas de verano eh, justo coincide con que se abre un taller de atletismo en el Estadio Municipal de Puente Alto. Y yo participé de este taller. Este taller terminó a final de mes con una corrida, y es ahí donde voy y corro y me gano este termo. Y luego de eso, el profesor que nos hacía el taller nos deja invitados para que durante el año los que quisiéramos ir a estar en sus clases podíamos ir al estadio. Bueno, yo empecé a ir a estas clases del profesor y este profesor fue una de las personas que marca mi vida en el fondo, porque él nos llevaba a competencias, siempre se preocupó de tenernos, yo creo, ocupados en los entrenamientos y la competencia. Eh, y eso obviamente para mí fue también un paso, pero hasta ahí todavía no tenía en mi conciencia que esto podía ser algo que podía marcar mi futuro. Claro. ¿Está vivo ese profesor? Yo creo que sí, Rodolfo Hernández se llama él, de Puente Alto. Y a los 13 años conozco a Ricardo Paso, que en paz descanse, que fue la persona que ya me toma como entrenador, no como el profesor Claro. Rodolfo, sino que como entrenador. Y es él quien va marcando un poco esta ruta, o bastante, esta ruta de lo que se puede hacer a través del deporte. Pero hasta ese entonces, imagínate, yo te contaba que a los 16 años yo comienzo a representar a Chile, pero todavía para mí el deporte no era
no era como una motivación tan grande de decir quiero entrenar para hacerla mejor, o sea, o todavía no me daba cuenta, no tenía la conciencia de que podía quizás llegar lejos si me lo proponía. Entonces, en ese sentido, yo creo que Ricardo hizo ese trabajo de a poco, de ir en el fondo convenciéndome de lo que yo era capaz también a través de realizar a través del deporte. Y, y no es hasta los 18 años, yo termino mi enseñanza media, terminando los 17, y a los 18 tomo la decisión de dedicarme 100% al deporte, porque además tuve la suerte, a mí no me gusta hablar de suerte, pero creo que mi vida ha tenido un poco de eso, de fortuna, de oportunidad. A los 18 cambia la ley de mayoría de edad, y antiguamente era a los 21, cambia a los 18, entonces yo aproveché la oportunidad del cambio de la legislación y cumplo 18 años y a los 6 días me voy de mi casa, de la casa de mi madre, y me dedico 100% al deporte. Y empieza como una nueva etapa en ese Exacto. momento, una nueva vida. Y Sí. ahí, bueno, desde ahí en adelante vinieron los resultados, vinieron los logros, las medallas, las clasificaciones a eventos internacionales, récords sudamericanos que todavía están vigentes. Entonces hubo también un transitar ahí de convencerte de que eras bueno para algo. Yo hasta que salí de cuarto medio siempre fui una convencida de que no era buena para nada. Porque lamentablemente cuando tú creces en un entorno que es de violencia, de mucha agresión, terminas convenciéndote además que eres bueno para nada. Pero tenía un talento oculto que era el poder correr carreras de larga distancia y me dediqué a eso. Y una vez que tomé la decisión de dedicarme, vinieron los resultados. Y de ahí ya Claro, no otra dejé historia. nunca más el Y qué deporte. importante dentro de lo que menciona, además del temple personal, ¿cierto? La motivación personal, la vocación personal, qué importante también son aquellos, de repente, modelos, referentes que aparecen en la vida de la gente y que logran marcarte Impactar. una pauta, ¿cierto? Llevarte hacia algún cierto lado que te puede sacar de ciclos que pueden ser viciosos, ciclos que pueden no tener salida, y te muestran otro camino. Tenía a la mano la droga todos los días. Sí. Seguramente, claro. Y por lo tanto, qué importante eso lo pienso también para nuestro futuro como país, la importancia de los lazos intergeneracionales, de la vocación de los profesores, de los preparadores físicos, técnicos, entre otras disciplinas que lo que buscan es formar, lo que buscan es guiar y sacar lo mejor de uno finalmente. Pero sin eso, a veces es muy difícil verlo. Así es, yo creo que es importante las personas que te marcan, para bien o para mal. Generalmente nosotros recordamos a las personas que nos marcan para bien, y yo creo que eso es lo importante, quedarse con lo bonito, porque las personas que te marcan para mal, de cierta forma también crean un impacto en uno, De todas maneras. y también ahí llega un momento en que la decisión también está en uno, en la persona. Hoy día un joven me preguntaba y me decía, yo lo he tenido todo en la vida y no sé cómo lo haría si en algún momento tengo un problema. Entonces me preguntaba, ¿cuál es esa mentalidad? ¿Cómo hay que hacerlo? Una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero muy difícil de responder también. Entonces yo le decía que yo creo que eso es algo muy personal, porque puedes tener la oportunidad a tu lado. Muchas veces uno tiene las oportunidades al lado y no las ves. Pero también las personas que te rodean, el entorno, las amistades con las que tú quieras rodearte. O sea, uno también en la vida va aprendiendo. Mira, yo tengo muy poquitos amigos, pero son amigos, amigas, reales. Y los demás son personas que pasan por tu vida y que, bueno, y que también hay momentos en que tú tienes que simplemente separar los caminos. Pero es algo muy personal. Entonces, yo creo que de cierta forma las personas que también el día de mañana podemos y tenemos la oportunidad de guiar a otros, lo tenemos que hacer, yo creo que
no solo con la convicción, sino que también ojalá con la vocación que a cada uno le corresponda, los profesores, los educadores, los técnicos, los preparadores físicos, como decías tú, tienen una gran responsabilidad también. Yo soy entrenadora y me dediqué 15 años de mi vida a formar atletas, a formar niños, trabajando con pequeños, pero también trabajando con jóvenes. Y también hay de repente cuento esto, pero eh, me tocó en una comuna trabajar con jóvenes que se dedicaban a delinquir. Y los chiquillos me contaban a mí las cosas que hacían eh, y iban a entrenar para salir a delinquir. Me sentí muy orgullosa y muy contenta eh, cuando años después los veo con familias, trabajando, y de cierta forma el deporte fue también su forma de ver la vida de otra manera. Claro. Eh, y eso también para uno es significativo, porque quizás sin quererlo y sin pensarlo, impactaste en la vida de esos jóvenes. Y verlos después desarrollados, con sus familias, trabajando, emprendiendo. Eh, yo creo que esa es la tarea que tenemos eh, los que quizás podemos hacerlo, y los que no pueden intentarlo. De cierta manera igual se puede intentar. Es interesante porque, bueno, en tu vida fuiste dando pasos, ¿cierto? Y como decías tú, me he propuesto siempre avanzar, nunca retroceder. Y diste el paso a la política. Y diste el paso justamente a hacer política, a representar a la ciudadanía en el Parlamento. ¿Cómo fue ese paso? O sea, ¿en qué momento lo reflexionaste? ¿En qué momento dijiste, mira, esto puede ser tal vez un camino y me siento de alguna manera llamada, digamos, a cumplir acá un rol? Mira, la primera vez que pensé en dar este paso fue en el año 2007. Yo nunca fui cercana a la política. Mi mamá era dirigente dentro de la población y muchas veces ella eh, se reunía con gente ligada a la política. Bueno, siempre a las poblaciones llegan los candidatos a hacer campaña y mi mamá era una dirigente muy activa en ese sentido y también muy preocupada de hacer cosas por la gente. Y yo muchas veces critiqué el rol de ella, porque muchas veces se preocupaba más de las personas de afuera que de nosotros, que éramos su familia en el fondo. Pero después fui entendiendo que de repente las personas tienen eso desde su interno y bueno, lo trabajan y lo desarrollan. Pero yo en el tema deportivo me enfrenté siempre a, a muchas cosas, a la falta de políticas, Mm. autoridades que no tenían los conocimientos, no digo la preparación, pero los conocimientos respecto del área que les tocaba representar. eh, y siempre me enfrenté a eso. Nunca me quedé callada. En el momento en donde yo ya empiezo a tener una voz dentro del deporte, siempre me defendí de, de los dirigentes que para mi gusto no eran buenos dirigentes. Pero también después, a medida que fui creciendo, me di cuenta que eso no era solamente a nivel de dirigentes, sino que eso se extrapolaba a las personas que ocupaban cargos importantes dentro del aparato estatal, dentro de los organismos deportivos. Entonces comienza todo esto, comienza toda una especie de búsqueda de respuesta, presentar las problemáticas. En el año 2007, después de estar 15 años representando a Chile, yo salgo del sistema y prácticamente me, me sepultan como deportista. Y eso marcó mucho
mi vida como atleta, marcó mucho lo que yo había entregado para el país. Porque me sentí humillada, porque me sentí discriminada, porque pasaron muchas cosas. Y fue la primera vez que yo pienso en involucrarme más allá de lo que yo hacía como atleta y, bueno, como una persona que se sentaba con las autoridades muchas veces a conversar. Y bueno, fueron pasando los años hasta que en el año 2012 me voy a los Juegos Olímpicos de Londres, mis cuartos Juegos Olímpicos, clasificando sola, sin apoyo del Estado, sin apoyo de los organismos del Estado, solo con el apoyo de mis auspiciadores. Por lo tanto, y del apoyo de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, que eran pequeñitos, pero de cierta forma te apoyan igual porque te dan esa energía. Claro. Y me fui a entrenar a Oxford durante 2 meses, previo a los Juegos, pensando que eran mis últimos Juegos Olímpicos. Y llego a Oxford y tomo esta vida de atleta nuevamente. Yo acá en Chile, a esas alturas, como no pertenecía, no estaba en ninguna beca, no estaba en ningún programa del Estado de Chile, todo lo hacía a ñecle, o sea, trabajaba, entrenaba, emprendí durante muchos años en las charlas motivacionales, por lo tanto era mi pega muy fuerte, me tocaba mucho recorrer Chile gracias a eso. Entonces, durante esos años me pude financiar gracias a eso. Busqué pega por todos lados, en los municipios, y tenía mis talleres, entonces me las ingenié como desde niña, desde chica, no me quedé tranquila y salí adelante igual. No era ayudar a la tía Rita, pero era buscar otras formas. Exacto. Y bueno, ahí en Oxford entrenando, llevaba 3 semanas más o menos de entrenamiento y mi rendimiento cambió bruscamente. Para mejor. Sí. Y tengo ese cambio y yo digo, wow, parece que yo me puedo proyectar otro ciclo olímpico. Terminé todo el proceso de entrenamiento muy bien, competí en los Juegos Olímpicos, corrí en un buen registro, que para mí lo más importante era la marca más que el lugar. Y previo a la ida hacia Londres, hablo con la persona que me acompañaba, que era mi entrenador, con el que hacíamos las planificaciones en conjunto. Y le digo, Claudio Ávila, que vive en Puerto Montt, le digo, Claudio, yo me voy a proyectar a otro ciclo porque sé que puedo llegar a otro Juego Olímpico. Y una vez que me retire en Río 2016, al año siguiente, vienen elecciones parlamentarias y me voy a presentar a una candidatura. Mira, con esa mirada ya está ahí. Así es. Y entre medio, yo entré a estudiar a la universidad siendo muy adulta. O sea, a los 36 años me matriculé a la universidad. Estaba en Londres. Cuando le digo, le presento esta planificación y le digo, y además quiero entrar a estudiar, por lo tanto tengo que ver si el próximo año me puedo matricular a alguna carrera, porque yo en el 2010 ya lo había intentado, quería estudiar nutrición. Me apoyaron en esos años. Estaba Ian McNiven, que hoy día también va de candidato a senador en el Maule. Yo, sin conocer a Ian, un día me escribe y me dice, estamos abriendo las becas deportivas y nos gustaría que tú seas parte. Me matriculé para estudiar nutrición y cuando veo en marzo la malla, todo, laboratorio obligatorio a tal hora, coincidía con mi horario de trabajo. Claro. Ian, muchas gracias, no voy a poder estudiar porque yo tengo una responsabilidad, tengo hijos, no puedo faltar al laboratorio, pero tampoco puedo faltar a mi trabajo. Así que muchas gracias, tendré otra oportunidad y la voy a tomar más adelante. Así que en el 2013 me matriculé para estudiar Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas en Puerto Montt. Así que iba y venía a Puerto Montt.
Y bueno, y ese año 2012 le cuento a Claudio todo el plan que tenía yo en mi cabeza. Le digo yo, en el 2016 me retiro, el 2017 vienen elecciones, voy a hacer todo lo posible para poder estar en una candidatura, porque aquí hay que involucrarse. En esos años habíamos armado un movimiento, Movidech, Movimiento Deportivo Chileno, en donde éramos 5 deportistas los que partimos con esto, todos deportistas de alto rendimiento, y nos empezamos a ir al Congreso, a Valparaíso, a conversar con senadores, con diputados, a presentar las problemáticas, a presentar nuestras quejas también. Y nunca se hizo nada al respecto. Nunca se tomó ni siquiera una iniciativa para llevarla a ninguna de las dos cámaras y poder sacar algo adelante. Dentro de eso, el problema de la vivienda, el problema de los subsidios, el emprendimiento para los deportistas y tantas otras cosas, la salud. En esos años los deportistas ni siquiera tenían seguro en caso de accidente. Por lo tanto, la vida del deportista siempre ha sido muy precaria en cuanto a cuestiones básicas. Entonces, como yo vi que en el fondo las autoridades no nos escuchaban, yo dije aquí hay que involucrarse. Y por eso cuando tomo esta decisión en Oxford, termino Londres, el 2013 entro a estudiar, porque además yo decía, yo no puedo llegar, si es que gano las elecciones, no puedo llegar al Congreso y todos me van a decir, oye, tú eres solo deportista, porque lamentablemente también somos un país muy prejuicioso y todos somos jueces en algún momento. Entonces finalmente estudié, me propuse terminar los 8 semestres en el tiempo que corresponde, presenté mi tesis, rendí mi tesis, la aprobé con un 6.5 y las elecciones entre medio. Termino los Juegos Olímpicos en 2016, siendo la abanderada de Chile además, donde... Con votación popular. Con votación popular, 54%, que también fue como un impulso también para decir, puedo ir a una candidatura. Pero por eso llegué a la política, porque desde mi área, que era el deporte, veía y me daba cuenta que no había interés y que había mucho desconocimiento respecto de lo que es realmente el deporte. El deporte se traduce a fútbol en Chile. Claro, pero no todo el resto de las ramas. Pero hay una variedad y una variedad de disciplinas, de especialidades. Entonces, hay muchas cosas que abordar en materia deportiva. Claro. Y así llegué a la política. Partimos esta conversación, Erika, diciendo, bueno, ojalá que sea interesante. La verdad es que el tiempo se nos pasó volando. Sin darnos cuenta, fueron 40 minutos de conocer tu historia, tu vida, una vida llena de logros, en verdad. Creo que la frase, me he propuesto siempre avanzar, nunca retroceder, ¿cierto? Y tu historia de cómo al final también esta medalla que sacas se transforma en una vivienda, en una casa que hoy día permite darte una cierta tranquilidad. Encuentro una historia que ojalá todos los que nos están escuchando y muchos más la puedan conocer. Así que muchas gracias por estar, Erika, acá en Habitar el Cargo, conversando respecto de lo que significa justamente la vida finalmente para todos nosotros. Muchas gracias, Sebastián, gracias por la invitación y por supuesto que seguimos comprometidos para trabajar sobre todo en esta crisis habitacional que tenemos hoy día en el país. De hecho, yo represento un distrito en donde tenemos todavía campamentos, sobre todo en 2 comunas, Cerro Navia y Huechuraba son las 2 comunas que más campamentos tienen, y son familias que finalmente han apostado mucho por tener su vivienda y por distintos problemas que conocemos a nivel nacional. Lamentablemente hay familias que llevan 15, 20 años esperando por una vivienda y yo creo que es momento, ojalá, que entendamos que muchas veces las soluciones también están a la mano. Se necesita de las alianzas, se necesita de que las personas que entienden del tema habitacional, tenemos arquitectos en nuestro país que son destacadísimos, que perfectamente nos pueden, hoy día hay mucha tecnología además, a nivel internacional eso se ha demostrado, por lo tanto creo yo que los desafíos están, las oportunidades también están, pero claro, hay que tomarlas y de verdad entregarle esa dignidad de la que tanto se habla y tanto se manosea de repente
a todas esas familias chilenas. Bueno, con ese mensaje nos vamos. Se me quedaron 40 preguntas, Erika, así que esperamos volver a conversar. Y muchas gracias por estar aquí en Habitar el Cargo. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo conversando con otro candidato o candidata al Parlamento de la República. Chao. Habitar el Cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen.